tardes, El Salvador. Llegamos al 17 de agosto de este año 2021. Qué placer contar con su sintonía a esta hora. Buenas tardes, Célida. ¿Qué tal, Graciela? Como siempre, un gusto poderles compartir las noticias más destacadas de nuestro país, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que la invitación para que se quede con nosotros. Comenzamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. 11 escuelas a nivel nacional han cerrado nuevamente las aulas bajo protocolos de COVID-19. Ya le contamos qué está pasando. Más de 40 casos de incremento de precios en los productos de la canasta básica y de bioseguridad se han detectado tras las inspecciones de la Defensoría del Consumidor. Las autoridades buscan disminuir las muertes provocadas por accidentes de tránsito, promoviendo la instalación de la zona 30. Ya le contamos en qué consiste esta iniciativa. En los deportes, este martes el Club Deportivo FAS se enfrenta al Forge de Canadá con la obligación de obtener una victoria en la ronda preliminar de la CONCACAF. En el ámbito internacional, Guatemala nuevamente restringe el paso por sus fronteras tras decretar estado de calamidad por la crisis del COVID-19. Uno de nuestros equipos constató cuál es la situación en las fronteras entre el vecino país y El Salvador. Iniciamos con el detalle de los hechos, con temas de carácter económico, y es que el ministro de Hacienda aseguró que el índice de endeudamiento del país se ha reducido en comparación al 2020, en el que se registró más del 87%, y espera que en los próximos años se reduzca aún más. La verdad, tanto el señor Ricardo Castaneda, yo lo digo con nombre y apellido, él tiene una agenda claramente política. Nunca reconoce ningún logro del gobierno, al igual que Funde o Fusades, pues yo tampoco voy a seguir la receta del ICEFI. Esa fue la reacción del ministro de Hacienda sobre el informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, en el que se destaca que El Salvador posee el indicador de riesgo más alto a nivel centroamericano debido a las acciones implementadas por la actual legislatura. Los bonos del país también han sido impactados con el anuncio de la reforma a la Constitución de la República anunciada por el Ejecutivo. Tienen una influencia política electoral claramente marcada, y en varias ocasiones yo se lo he dicho y se lo puedo decir incluso frente a él, al señor Ricardo Castaneda, tiene unas posiciones meramente político-electorales que están dirigidos o están influenciados por buena parte de la oposición, y él lo sabe. También se refirió ante el crecimiento económico anunciado por el presidente del Banco Central de Reserva, que se espera que este año exista una recuperación del 9%, cifra mayor a 2020, en el que hubo una caída de casi el 8%. Pues ya solo recuperarse prácticamente una gran hazaña. Hay economías que no van a lograr recuperarse en este año ni en el siguiente. Inclusive las mismas economías desarrolladas han anunciado que no van a recuperar su nivel de crecimiento que perdieron durante 2020, durante el año 2021, y que tendrán que esperar al año 2022 o al 2023. En cuanto a la deuda externa, aseguró se está reduciendo el índice de endeudamiento y que en el último trimestre se cerró con 82.6% versus a 87.6% registrado el año pasado, y se espera se vaya reduciendo con inversiones que se realizan en infraestructura. Zelaya agregó que ya se está trabajando en el presupuesto general de la Nación, que se deberá presentar antes del 30 de septiembre en la Asamblea Legislativa, y que se sostendrán reuniones con el gabinete. Este es un informe de Marcela Rivera. Y el gobierno avanza en el reglamento para la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en el país. Según el presidente del Banco Central de Reserva, ya hay varios avances importantes que permitirán la circulación de la moneda virtual para el próximo mes. Sin dar mayores detalles, Douglas Rodríguez dijo que planean realizar una consulta pública. A esta hora vamos a enlazarnos con el periodista Dani Guarita, quien nos tiene detalles del balance de inspección de precios que ha realizado la Defensoría del Consumidor. Te escuchamos, Dani, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Informarles que la Defensoría del Consumidor rindió un informe del Plan Nacional de Verificación de Precios. Y es que el presidente de la Defensoría del Consumidor anunció que dentro de los 44 días que fue anunciado este plan, se han logrado detectar más de 43 casos injustificados en aumento de precios de la canasta básica como productos también de bioseguridad, destacando así San Salvador como uno de los municipios donde más se ha logrado localizar este tipo de incrementos de la canasta básica y ya también productos como mascarillas. Además, también dijo el presidente de la Defensoría del Consumidor que hasta la fecha se han logrado o lograron verificar más de 1.475 establecimientos a nivel nacional en los 14 departamentos, como también se han logrado materializar más de 91.554 precios en estos productos. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del presidente de la Defensoría del Consumidor. De esos 43 productos, 35 corresponden principalmente a cadenas de supermercado. Prácticamente estamos hablando de las 5 principales cadenas de supermercado. También tenemos 3 productos que están relacionados al tema de agua envasada. Hay 2 empresas de agua envasadora. También tenemos el caso de una tienda mayorista y 4 casos de productos que estamos nosotros investigando en farmacias. Además, mencionar que la Defensoría del Consumidor dijo que se estará llevando a cabo una sanción de hasta 500 salarios mínimos a aquellas personas responsables o establecimientos que se hayan logrado encontrar como responsables sobre el incremento injustificado de precios en la canasta básica y productos de bioseguridad que las autoridades han logrado verificar. Escuchemos. El consumidor está aplicando la disposición que establece nuestra ley en cuanto a la identificación de prácticas abusivas. En este hecho, el incrementar a través de cualquier maniobra o artificio de manera injustificada los precios de alimentos, de productos de primera necesidad, estos proveedores estarán poniéndose en sanciones que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos. Este informe fue brindado en el marco del aumento del salario mínimo del 20% en nuestro país, que ya se encuentra en vigencia. Esta es parte de la información que les tengo. Regreso con ustedes la señal hacia los estudios principales. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Dani. Muchas gracias por compartirnos la información. Y la Organización Internacional para las Migraciones, en conjunto con los misioneros escalabrinianos en El Salvador, inauguraron el centro de tránsito para personas migrantes en esta capital. Con esta cooperación se mejora la infraestructura y funcionamiento de las instalaciones de la Casa del Migrante, cumpliendo con los estándares humanitarios y sanitarios para el albergue de personas migrantes y desplazadas. En específico, se beneficiará a migrantes que se encuentran en El Salvador a la espera de realizar su proceso de retorno al país de origen o que requieren un lugar donde permanecer mientras son referidas a instituciones y organizaciones para recibir asistencia y protección. Y en otros temas, el ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien es acusado de recibir sobresueldos, se encuentra en México con estatus de refugiado por persecución política. Así lo reveló el abogado defensor del exfuncionario. Refugiado en México se encuentra el exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, luego que se emitiera una difusión roja en su contra, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos por un monto que asciende a $290,000. De acuerdo con su abogado defensor, el exfuncionario recibió ese estatus por persecución política. El gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura político, legislativa y judicial del país, para determinar con firmeza en una resolución oficial que el señor Gerson Martínez es un perseguido político en El Salvador. Además, dijo que mientras se encuentre bajo el estatus de refugiado, la justicia salvadoreña no podría actuar en su contra. Eso significa que cualquier intento de extradición, captura o difusión roja tendrá que pasar por un procedimiento largo, engorroso de examen. Y no puede haber una captura automática ni una extradición automática del señor Martínez. La defensa también presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado Segundo de Paz,
quien ordenó la captura en contra de Gerson Martínez y otros 9 exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes por su posible participación en el desfalco de $351 millones a las arcas del Estado. Y por no haber considerado prácticamente ninguno de los argumentos que la defensa presentó en la audiencia. La resolución básicamente se remite a transcribir párrafos enteros del requerimiento fiscal sin hacer prácticamente ninguna alusión a los postulados de la defensa. Al igual que el exministro de Obras Públicas, también se encuentran prófugos de la justicia el expresidente de la República Salvador Sánchez Serén, la exministra de Medio Ambiente Lina Pol, el exministro de Seguridad José Manuel Melgar y el exministro de Agricultura José Guillermo López. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y es momento de hacer una pequeña pausa, ya regresamos, no nos cambien. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Queremos contarle que Guatemala ha cerrado sus fronteras debido al estado de calamidad que decretó el gobierno de ese país ante el incremento de casos de COVID-19. Uno de nuestros equipos verificó la situación y nos detalla hasta cuándo habilitarán el paso y cuáles son las restricciones que tiene el país centroamericano. Durante este mes, a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, ninguna persona puede cruzar hacia Guatemala debido al estado de calamidad que decretó el gobierno de ese país, situación que un equipo de Noticiero Hechos constató durante las últimas horas. Desde el día de ayer, entonces tenemos, por decírselo así, pues, el estado de emergencia, pero directamente ya a esta hora pues ya no debería andar ninguna persona deambulando, ¿va? Sí. A excepto que tengan un permiso autorizado directamente, pues en el cual conste del por qué. Esta medida estará vigente por 30 días, es decir que habilitarán el paso hasta el 16 de septiembre. Actualmente solo se permite el acceso en esas horas al transporte de carga. El paso de carga está libre para Guatemala las 24 horas, lo que es el trámite en aduana. Pero si hay una alerta de calamidad. Sí, lo que sí existe es un estado de calamidad decretado, en el cual se realizó un toque de queda que está desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana del siguiente día. Sin embargo, algunos transportistas se quejan de la medida decretada por Guatemala, mientras que para otros se trata de una acción que permite frenar la ola de contagios del coronavirus. Pues legalmente para mí no es lo muy correcto, porque fíjense que la verdad es que de hacerlo lo hubieran hecho cuando empezó la pandemia, cuando estaba lo mejor. ¿Y por qué ahorita lo cierran? Y legalmente el transporte pesado es lo que jala productos perecederos, todo, comida. Y lo que hicieron no está correcto, porque aquí vamos a tener un poquito de dificultad porque ya no llegamos a tiempo a cargar. Sí, correcto, pero son leyes que pone el presidente, hay que respetarlos, porque debemos de cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar, hay que cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, ¿verdad? Del otro lado de la frontera se mantiene una constante vigilancia por parte de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la medida, pues en Guatemala existe un colapso hospitalario por el alza de casos de COVID-19, que ya cobró la vida de más de 11,000 guatemaltecos. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y la ministra de Educación se refirió al cierre de algunas de las escuelas bajo el protocolo de COVID-19. Vamos a conocer qué es lo que está pasando y nos enlazamos con la periodista Jennifer Flores. Adelante, Jennifer, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeras. Contarles que la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, confirmó que 11 centros educativos del país han cerrado sus puertas a los estudiantes que están llegando, por supuesto, a educarse de manera semipresencial. Esto con el objetivo, por supuesto, de evitar contagios de COVID-19. Escuchamos lo que decía la ministra al respecto. Sabemos que 11 y
un aproximado durante todo el año pasado y este año, más que todo este año, porque el año pasado se cerró para el confinamiento. Después de que se abrieron los centros educativos, se han cerrado alrededor de unos 70. Son instituciones estatales, públicas y privadas. La ministra de Educación además reiteró de que en todos los centros educativos que están habilitados y que los estudiantes pueden llegar de forma semipresencial, se están aplicando todas las medidas de bioseguridad, esto con el objetivo siempre de evitar que los contagios se propaguen dentro de los centros educativos. Escuchemos. Nosotros, nuestro principal objetivo es que cada centro educativo aplique el protocolo. Y el protocolo dice que si hay un solo caso, es necesario cerrar por determinado tiempo. Entonces, aunque la persona sea asintomática, no importa. Luego se vuelve a abrir el centro educativo, pero la confianza que tenemos es que nuestros centros educativos, tanto públicos como privados, están aplicando el protocolo. Eso es lo más importante. Como ya escuchábamos las declaraciones de la ministra acerca de las medidas que por supuesto se están tomando para garantizar que en los centros escolares no haya contagios del COVID-19 y del coronavirus que por supuesto está afectando a nuestro territorio nacional. Por eso es importante que nosotros sigamos tomando las medidas en casa y por supuesto mandar a nuestros hijos a las escuelas llevando y portando la mascarilla y alcohol gel, esto con el objetivo de evitar contagios. Compañeras, esta es la información que yo les tengo. Buenas tardes. Importante lo que tú recalcas, Jennifer, las medidas de bioseguridad. Gracias y buenas tardes. Y también la ministra de Educación se refirió a las 3.000 plazas que habilitarán para beneficiar a maestros del sector público. Según la funcionaria, a la fecha se encuentran en el proceso de presentación de documentos para posteriormente realizar la evaluación de las capacidades y habilidades de los docentes. Todavía no hemos llegado al momento de evaluación. Hay una evaluación psicométrica, o sea, psicoemocional, para ver las actitudes, ver que el maestro sea un maestro con vocación, con actitud, con capacidad para tratar con niños. Por primera vez en el país se está haciendo un proceso de selección transparente para elegir a los mejores. Y vamos a enlazarnos con la periodista Ileana Leiva, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde se discute la iniciativa de la ley Nacer con Cariño. Ileana, ¿qué información nos tienes? Buenas tardes. Buenas tardes. Comentarles que en estos momentos continúa en discusión la aprobación de esta ley Nacer con Cariño. Justamente voy a mostrarles que acá los diputados pues siguen en este proceso para la aprobación de la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. Justamente aquí podemos ver que varios de los diputados de las diferentes fracciones han intervenido para pues exponer un poco de la importancia de aprobar esta normativa que vendría a garantizar tanto derechos para la madre como también para el recién nacido. Estaba el contacto piel a piel. También se habla de garantizar la lactancia materna durante las primeras horas del nacimiento, y es ahí donde se han destacado otros aspectos en esta ley que contiene 18 artículos. Pero voy a dejarlos con declaraciones de diputados que han intervenido durante la discusión para esta aprobación. Cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva y recomendaciones de la OMS para la estimulación del trabajo de parto, documentos que abordan los problemas y prácticas más comunes utilizadas durante el trabajo de parto, las normas de buenas prácticas para la conducta del trabajo de parto y un parto sin complicaciones. Nacer con cariño para un parto respetado, cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido es una propuesta de ley impulsada por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, que permite propiciar un sistema nacional integrado de salud que garantice el derecho a la salud de la madre y su hijo, teniendo en cuenta que cada nacimiento es un momento único e irrepetible, en donde no solo viene un nuevo niño
o niña al mundo, sino también surge una nueva madre. Y por tanto es obligación del Estado garantizarles un proceso digno desde el momento preconcepcional hasta el nacimiento, posparto y puerperio. Esta ley es para que tratemos con respeto a las madres, a los bebés recién nacidos y por supuesto a las familias, para reconocer el derecho a recibir la educación necesaria y que las familias puedan tener libertad de movimiento durante el proceso de parto, para ingerir líquidos, para que las madres puedan ingerir líquidos o alimentos si así lo desean y de ser cuidadas y atendidas con respeto y cariño. Para los recién nacidos, esta ley ofrece la oportunidad de recibir con un cuidado cariñoso y sensible, de estar cerca de su madre para facilitarles la lactancia materna desde su nacimiento, a que no se les corte el cordón umbilical de manera inmediata y que puedan ser identificados inequívocamente y de ser recibidos en un entorno preparado que potenciará su máximo desarrollo. Es una ley de carácter social que busca humanizar el trato de las mujeres, los niños y las niñas en el sistema de salud en la atención materno-infantil. Esta iniciativa busca proporcionar un ambiente seguro a las mujeres a través de infraestructura adecuada para ella y su hijo o sus hijos y un abordaje integral en la atención que reciben para propiciar etapas como el neurodesarrollo, el alojamiento conjunto, contacto piel a piel, lactancia materna, entre otros, que permitan el pleno desarrollo de nuestros niños y niñas. Por tanto, bueno, compañeros, ahí tenemos parte de las declaraciones de algunos de los legisladores sobre esta ley Nacer con Cariño, que pues pretende brindar la atención para las madres antes del embarazo, durante y después del parto. De igual forma, brindarle todas las atenciones necesarias al bebé para que pueda nacer en un entorno seguro y digno, para una buena atención, una buena nutrición y también pues todo lo que implica y contiene esta normativa. También comentarles que dentro de la Asamblea Legislativa, en el Salón Azul, se encuentra el ministro de Salud, Francisco Alaví, quien está muy pendiente para la aprobación de esta normativa, así que esperamos que al finalizar esta discusión y la posterior aprobación de la ley, él pueda brindar algunas declaraciones a los medios de comunicación. Perfecto, nos mantenemos atentos al desarrollo y a la aprobación que estarían haciendo los diputados seguramente durante las próximas horas. La invitación para que usted también esté muy pendiente de nuestras plataformas digitales, ahí les traemos informando constantemente. Gracias por continuar con nosotros. Una millonaria inversión en obras de infraestructura vial fue anunciada por las autoridades con el propósito de mejorar el tránsito vehicular en diferentes puntos del área metropolitana de San Salvador. Conozcamos cómo serán intervenidas estas zonas. Ingresar a San Salvador desde la zona norte por el redondel Integración es constantemente sinónimo de tráfico vehicular en horas pico, ya que conecta a la población que utiliza la carretera de Oro desde el oriente del país y la zona occidental desde la carretera a Quesaltepeque. Para agilizar el tránsito, las autoridades construirán al menos 4 pasos a desnivel en la zona. Y con esto poder mejorar el tráfico vehicular de todas las personas que vienen de Apopa, que vienen de Aguilares, que vienen de Nejapa, que vienen de Quesaltepeque, que vienen de San Salvador y quieren ir a diferentes sectores y que se topaban con un redondel. Ahora el tráfico va a ser mucho más ágil y mucho más seguro. El redondel va a servir para los retornos y para los giros izquierdos de todos los conductores que transitan por esta carretera. El primer paso a desnivel y el más importante en el sector será en el redondel Integración, lugar en el cual los automovilistas deben hacer un alto obligatorio para ingresar al redondel, cuando convergen desde diferentes puntos del país. Luego, al circular por el Boulevard Constitución y llegar a Mexicanos, el tráfico incrementa por los semáforos ubicados en diferentes puntos. Por ello, se construirá un paso a desnivel a la altura de la residencial La Gloria, uno más en la calle Al Volcán y el último en la calle Antigua a Zacamil.
Al respecto de dichas obras, la población, automovilistas y usuarios de estas estructuras viales dieron su punto de vista. Me parece excelente porque, bueno, a la hora pico se hace un gran tráfico, ¿verdad? Entonces sería buena idea, pero también ver el tráfico que se va a gestionar cuando están haciendo los trabajos, sería también de visualizar eso para tampoco intervenir mucho, ¿verdad? O sea, para mí no es tanto la solución sería de que saquen tanto carro viejo, tanto bus viejo, porque como aquí entra cada rato el carro nuevo, pues aquí tenemos Nejapa, aquí tenemos las aduanas y aquí veo yo que cada rato pasan carros, entonces entre más carros es más saturado en toda la ciudad. Pues. Sí, yo tengo años, como le digo, de vivir aquí, yo conozco este tráfico, que es horrible, más que todo de la noche y en las mañanas. Este es el resultado que proyecta el Ministerio de Obras Públicas en los diferentes pasos a desnivel, desde la zona de integración, calle La Gloria, calle Al Volcán y calle Antigua a Zacamil. Serán 7 pasos a desnivel en total en el área metropolitana de San Salvador. Los 3 restantes estarán enfocados en mejorar el ingreso a San Salvador por la zona sur. Uno por el monumento Bienvenido a Casa, otro más por el redondel Árbol de la Paz. Y el tercero ingresando por la carretera al Puerto de la Libertad en el redondel Utila de Santa Tecla. La inversión total será de unos $70 millones por parte de esta cartera de Estado. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, dio a conocer que 44 salvadoreños viajarán a Canadá como parte del programa Migración Laboral. Es un segundo contingente hacia ese país con oportunidades de trabajo para 24 meses gracias a la solidaridad de un empresario canadiense. Posteriormente habrá un nuevo grupo que comprenderá de 90 a 100 personas más que estarán viajando para obtener oportunidades de trabajo. Este día estamos anunciando el segundo contingente a Canadá para nosotros, el primero con la empresa de Valentino, pero estamos hablando de 44 personas que irían, que son ustedes ya de inmediato. Con Valentino y con Carlos estamos trabajando, preparando condiciones para un segundo contingente. En total va a rondar entre 90 y cerca de los 100 trabajadores que viajarán a Canadá y que van por 24 meses. Se ha diseñado una plataforma que es mtps.gov.sb y ahí está una ventana que se llama Programa de Migración Laboral. Ahí entra toda aquella persona que aspire a este programa. Eso es lo primerito, es la captura de la data. Y las embajadas de Italia, Gran Bretaña y el Ministerio de Educación lanzaron el concurso de ensayos cortos titulado ¿Dónde comienza el océano? Esto como parte de una conferencia mundial del cambio climático. De acuerdo a las autoridades, el objetivo es hacer conciencia en los jóvenes sobre la importancia de cuidar la naturaleza. En el concurso participarán estudiantes del sector público entre 7º grado y bachillerato. Y más estudiantes a nivel nacional siguen recibiendo equipo informático para apoyarlos en sus clases virtuales. El Ministerio de Educación continúa modernizando el aprendizaje de los estudiantes a nivel nacional, con la entrega de computadoras a los alumnos de bachillerato del país. Definitivamente ese es el propósito, con lo que es implementar este nuevo proyecto, ¿verdad? Que es de parte del Ministerio de Educación conjunto con Presidencia. Ese fue uno de los factores fundamentales por el cual se implementó, donde desgraciadamente por todo lo que sucedió de la pandemia, pues nos vimos obligados a cambiar la forma de aprender ahora, ¿verdad? Los padres de familia agradecen este apoyo brindado por el gobierno central a través del Ministerio de Educación, ya que aseguran que en varias ocasiones no cuentan con los recursos necesarios.
Pues nos sentimos bien satisfechos y contentos con el gobierno porque a la verdad esto viene a beneficiar a bastantes personas que estamos de bajos recursos. Sí, es por eso que nosotros agradecemos muchísimo pues el bien que nos hace con las computadoras, porque en realidad pues el lugar, nosotros vivimos en un lugar bastante extraviado y ya para ir a sacar una copia de algo pues nos costaría demasiado, pues, y en cambio con esto pues lo vamos a beneficiar bastante. Gracias a Dios porque Él se ha puesto en todo esto que nosotros necesitamos los pobres, ¿va? Y no ha habido otro presidente como Él que los ha regalado las cosas. Además de las computadoras, los estudiantes recibirán el beneficio de Internet únicamente para realizar sus tareas. Está una plataforma dentro de la cual anteriormente el alumno ya tuvo que haberse inscrito para poder ser beneficiado con lo que es este paquete, ¿va? El cual cuenta simplemente para lo que es la plataforma que diseñó el Ministerio de Educación, ¿verdad? No sirve para navegar, no sirve para WhatsApp, no sirve para Facebook, para que quede bien claro lo que es esto. Simplemente es algo para directamente de estudio. El Instituto Nacional de Carasucia fue inaugurado como nueva sede departamental del Ministerio de Educación, en donde se realizarán las entregas de computadoras a los municipios que pertenecen a esta zona sur de Ahuachapán. Néstor Vázquez, Noticiero Hechos. 2 de la tarde ya con 30 minutos, un momento de finalizar esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado, será hasta mañana. Feliz tarde. Buenas tardes.